Preguntas que todos se hacen. En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen. Bienvenidos a su programa Preguntas que todos se hacen, un programa diseñado para resolver las inquietudes que ustedes tienen. Mi nombre es Luz Estela García Márquez, junto con el doctor Juan Carlos Zubía, quien les estará resolviendo todas esas inquietudes. Quiero contarles que el doctor Juan Carlos Zubía es psicólogo, filósofo, comunicador social y conferencista internacional. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Luz Estela, y muy amables todos ustedes. Qué placer enorme intentar responder las preguntas que todos nos hacemos, y la de hoy me imagino que debe ser otra de esas preguntas interesantes que nos va a permitir profundizar mucho. Por supuesto, Juan Carlos, que es de esas preguntas en donde vamos a aprender mucho. Muy bien. ¿Qué es el aprendizaje? Muy bien, sobre el aprendizaje. Sobre el aprendizaje. Vemos, por ejemplo, en la cotidianidad, Juan Carlos, que hay personas que aprenden súper rápido. Sí. La cogen, como dice uno, volando. Sí. Y hay otros que se tardan un más. Proceso y a veces algunas personas se desesperan con esto. Muy bien. Entonces sería bueno que entendiéramos un poquito de por qué aprendemos todos tan de diferente manera. Muy bien. Okay. Entonces empecemos por definir el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Entonces digamos que el aprendizaje tiene que ver, como les estaba diciendo ahora Luz Estela, con una característica muy individual. O sea, cada quien tiene ritmos, eso se llaman ritmos de aprendizaje diferentes. Perfecto. Hay gente que aprende muy rápidamente ciertas cosas. Ciertas no todo, cosas. Ciertas cosas. Okay. Otros se tardan mucho en ciertas cosas. Entonces lo primero que debemos decir sobre el aprendizaje es que hay un ritmo personal, un ritmo individual. Perfecto. Algo muy valioso en la vida, por supuesto, es poder identificar cuál es mi ritmo de aprendizaje frente a ciertos aspectos. Okay. Hay personas que son un prodigio completo aprendiendo música, entonces escuchan una vez una tonada, una canción, en fin, y ya son capaces de cantarla o de interpretarla o en fin. Hay personas que se tardarán mucho más. Eso obedece entonces a ritmos individuales y personales. Perfecto. Muy bien, pero ¿qué es el aprendizaje en sí mismo? Entonces el aprendizaje ha pasado como por muchas definiciones. Empecemos por una muy general, muy antigua, que dice que el aprendizaje es captar lo que hay afuera para entenderlo adentro. Okay. Captar lo que hay afuera para entenderlo adentro. ¿Y cómo captamos? A través de los sentidos. Entonces captamos a través de los ojos, captamos a través del oído, captamos a través del tacto, captamos a través del gusto y del olfato. Entonces básicamente el aprendizaje ahí estaría ceñido únicamente a la captación de lo que pasa afuera. Okay. ¿Listo? Pero en los últimos años, yo diría que a partir de los años 60 del siglo pasado para acá, el aprendizaje se volvió todo un campo de investigación, sobre todo en los países europeos. Entonces empezó una enorme investigación sobre qué significaba el aprendizaje, cómo poderlo mejorar, por qué había ritmos diferentes, en fin. Y hoy tenemos nociones muy distintas del aprendizaje. Hoy sabemos mucho sobre el aprendizaje. Sabemos, por ejemplo, que no solamente lo que captes, lo interesante no está en lo que captas, sino lo interesante está en lo que pasa adentro de ti. Con eso que has captado, ¿qué haces? Okay. ¿Qué haces? Entonces nos gusta mucho pensar que el aprendizaje es también toda esa elaboración de nuevos contenidos que haces con lo que has captado. O sea, podríamos preguntar, ¿qué hago con lo que capto? Exactamente, allá en el interior. Muy sencillo. Claro que sí. El aprendizaje es, ¿qué hago con lo que capto? Con lo que estoy captando. Perfecto. Ahora, si queremos hablar un poquito más técnico, pues captar significa percibir, o sea, ¿qué hago con lo que percibo? Perfecto. Allá en el interior suceden unos procesos que son maravillosos, como cada vez más conocemos el funcionamiento del cerebro humano, y no nos cansará terminar de investigarlo y de entenderlo y de comprenderlo, porque es un poderoso transformador de percepciones, fíjate, o sea, transformador de eso que captamos. Hemos entendido que lo valioso es lo que llamamos el aprendizaje generativo. Generativo. Okay. Mira ese nombre. Generativo, acá lo estoy tomando atenta nota. Pero lo interesante es el proceso del aprendizaje generativo. O sea, yo capto algo y lo que proceso aquí adentro genera nuevos contenidos. Mejor dicho, eso que yo capté ahora lo puedo asociar, lo puedo remitir, lo puedo vincular con cosas que yo ya sabía.
Perfecto. Entonces empezamos a entender que aquí el aprendizaje no es solamente algo pasivo de captar, sino sobre todo el proceso que hay en el interior nuestro. Y que lo interesante es realizar aprendizajes significativos. ¡Wow! Wow, ¿cómo así? Explícanos eso porque ahí quedé yo. Muy bien, hoy la educación en su mayoría está basada, sobre todo con los niños, en aprendizajes significativos. Es decir, yo capto la realidad continuamente, Sí. Estoy ahí viéndola, oyéndola, jugando con ella cuando soy niño. Pero lo interesante no es eso, sino que eso tenga un significado para que llame mi atención y yo la pueda captar más fácil. Entonces, lo que hemos entendido es toda una estrategia para que el aprendizaje tenga un significado desde el exterior de la persona, para que yo pueda para que pueda capturar mi atención y yo pueda hacer el proceso de llevar eso aquí adentro y volverlo significativo. Ok. O sea, potencializar el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, eso en un colegio, por ejemplo, en una escuela se traduce en que los niños más pequeños, los que llamamos preescolares, están en todo un proceso de aprestamiento. Es decir, están desarrollando al máximo sus sentidos. Porque si los sentidos son tan importantes para aprender, me tienen que llevar a un desarrollo de mis sentidos al máximo, de mis ojos, de lo que escucho, de lo que degusto, de lo que huelo, de lo que toco, palpo, pero en aprendizajes significativos. Entonces tú vas a ver que hoy en día se vincula todo, es muy diferente a la época en que por lo menos yo estudié, en que nos enseñaban que la letra A era la A y punto, y servía para escribir ciertas palabras y hacíamos unas planas repetidas, reiterativas. Hoy le enseñamos al niño cosas valiosísimas con la A, o sea, le enseñamos no solamente que la A sirve para escribir, sino que la A es algo muy común en el mundo, se llama la A de avión. Y entonces el niño inmediatamente puede dibujar un avión, imaginarse jugando un avión, escuchemos el ruido de un avión, cómo huele por dentro un avión, veamos un video sobre un avión. Entonces eso se convierte en algo significativo para mí, me atrae, y cuando yo meto en mí ese aprendizaje, lo que estoy haciendo es conectando todo eso con lo que yo he visto, no solo en la escuela, sino en mi hogar. En el exterior. En el exterior. Entonces los niños hoy llegan más aprendidos que nunca al colegio. También me he dado cuenta, Juan Carlos, que los niños ahora juegan mucho más de cuando nos tocó a nosotros. Muy bien, claro que sí, Todo porque el juego es significativo para el niño, tiene valor para el niño. Perfecto. Entonces fíjate que el aprendizaje significativo es muy valioso en ese sentido. ¿Y eso, el aprendizaje tiene etapas? Sí, claro, o sea, como nosotros nacemos y venimos a este mundo ya dotados de una serie de instrumentos, vamos a llamar así a los sentidos de instrumentos, pero en la medida en que vamos creciendo, o sea, una vez nacemos, la etapa del bebé pequeñito recién nacido es una etapa portentosa porque viene un desarrollo sensorial extraordinario. O sea, sus ojitos al principio no ven muy bien, no captan muy bien, no distinguen figura, fondo, no distinguen colores con mucha precisión, en fin. En la medida en que yo voy creciendo, mi cerebro empieza a afinar las conexiones de los sentidos. Y entonces se va refinando el sentido. O sea, un primer aprendizaje tiene que ver con lo sensorial, con los sentidos, básicamente. Luego entraremos en una etapa donde empezamos ahora, acompañados por el lenguaje, a tener un tipo de aprendizaje ya diferente. Ya no son solamente los sentidos, sino a mejorar la percepción del mundo, o sea, a interactuar con el mundo. Esa sería como una segunda etapa. Como una segunda etapa. Y una tercera etapa, pues por supuesto, tiene que ver con el hecho de empezar a hacer operaciones ya mentales. O sea, lo máximo que un ser humano puede llegar a hacer son operaciones mentales, donde yo ya no necesito lo de afuera para poder elaborar cosas aquí adentro. Yo ya puedo pensar que hay mesas, que hay caballos, que hay aviones sin necesidad de estarlos viendo ni jugando con ellos. Entonces voy aprendiendo a meterme en el mundo desde el punto de vista de las ideas abstractas. Perfecto. ¿Qué hay de cierto, Juan Carlos, donde dicen que se desarrolla el aprendizaje mayor dentro de los primeros 5 años de vida? Muy bien, lo que ocurre en los primeros 5 o 6 años, y me atrevería a decir que hasta los 7 más o menos hablando, porque en esto no hay años definitivos, es que el cerebro tiene su mayor crecimiento. Sí. Su mayor crecimiento. ¿Qué es el crecimiento del cerebro? No es en tamaño, sino es en la posibilidad de vinculación de neuronas. O
sea, las células nerviosas, que se llaman neuronas, se empiezan a extender, las dendritas, que es de donde se conectan, Sí. y eso entonces llega a algo muy interesante, empieza como el mayor proceso de vinculación de dendritas, ahí es donde crecemos de una manera fabulosa. Ese crecimiento es lo que nos va a permitir después poner a actuar todo el potencial del cerebro. Perfecto, y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo. Ustedes no se muevan porque vamos a una pausa comercial. Preguntas que todos se hacen.